Saludos amigos, hoy viernes 10 de enero de este 2014. Queríamos iniciar estos comentarios de hoy viernes, que ustedes saben, dedicamos a más o menos a reflexionar sobre temas trascendentes que nosotros consideramos de importancia vital para el país y que siempre queremos compartir con ustedes algunas reflexiones a fondo. Y la primera de ellas es la extraordinaria significación que tiene no solamente para la República Dominicana, sino también para el resto de América Latina, de convocar a más de 2.600.000 militantes de un partido político latinoamericano fundado con todas las de la ley y por un líder de influencia y reconocimiento internacional como el profesor Juan Bosch, para asistir a una consulta abierta que va a elegir unos 138 miembros del Comité Central, que se va a agregar al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana este domingo, dejando que 30 más sean escogidos por el comité político de ese partido. Es difícil, muy difícil, que usted encuentre en todo el ámbito latinoamericano, ya no centroamericano y caribeño, en todo el ámbito latinoamericano, un partido democrático, verdaderamente democrático, que ha convivido en un ambiente de competencia leal con el resto de las colectividades políticas existentes, celebrar un evento tan masivo como este, de tanta significación, que no solamente tiene repercusión local, sino también en el extranjero. Esos 2.626.000 que están convocados no solamente se refieren a la República Dominicana, sino también en el extranjero. Fíjense ustedes, unos 970 candidatos del PLD procuran que esas 168 plazas le corresponda a uno de ellos, a cada uno de ellos, lo que quiere decir que una cantidad apreciable de esos 970, pues quedarán fuera de esa posibilidad. Se lucubra acerca de la importancia que tiene ser miembro de un comité central que ya supera los 550 miembros, ahora cuando se incorporen estos 168 nuevos. Y no se advierte que lo que acontece allí es que siendo este un partido con una enorme y demostrada vocación de poder, que ha salido victorioso en las últimas 5 elecciones nacionales que se han celebrado en el país, lógicamente ofrece oportunidades de ascenso social y de incorporación de sus valores, ideas, conceptos a lo que es su programa de desarrollo nacional. Les mencioné a propósito lo de ascenso social porque negarlo sería una estupidez. De la misma manera que les significo a todos los que viven haciendo apreciaciones denostantes acerca de los partidos políticos y de los políticos, que la mayoría de las personas que forman parte del PLD y de su dirigencia, tanto del Comité Central como del Comité Político, como de sus comités provinciales y zonales y municipales, son personas intencionadas en dar servicios a la nación y participar en su desarrollo económico, social e institucional. Otra cosa es que por efecto de su militancia política, de su accionar diario, reciban beneficios sociales, como el ascenso social, cosa que es visible en la dirigencia tradicional del PLD. Hay un miembro del Comité Central que no tenga un empleo decente, decoroso, y quienes no lo tienen es porque no lo necesitan, están también ubicados en el sector privado que no necesitan del Estado. Y el Estado de la República Dominicana, como en casi toda América, es el principal empleador nacional y el que más oportunidades ofrece para usted destacar. Eso es cuento de camino, el Estado Dominicano es un poder. Por eso usted ve que lo desean tanto y por eso usted ve que los sectores financieros en todas partes de América Latina se organizan de tal forma que
tengan como propósito influir en los partidos políticos y muchas veces controlan el ambiente político. Nosotros los dominicanos hemos sido dichosos, que hemos mantenido a prudente distancia en los últimos años al sector financiero, que era el que seleccionaba aquí. Es bueno que ustedes sepan que aún después y muchos años después de surgida la democracia en la República Dominicana, una vez se ajustició al tirano Rafael Trujillo, eran las familias poderosas las que decidían la vida interna de los partidos. Las familias que usted ve hoy, esas relumbrantes o relumbronas, y eran los grupos financieros los que escogían. Ahora son los partidos los que deciden su futuro. Y son ellos también los que se organizan en procura de poder estar tomados en cuenta por la sociedad. Entonces, lo que va a acontecer este domingo es un ejemplo de cómo una organización política exitosa que ha sabido mantener activa toda su estructura orgánica, que ha sabido ser también disciplinada, que ha sabido cumplir con las directivas de su fundador, el profesor Juan Bosch, está recibiendo hoy los reconocimientos y apoyos de la sociedad dominicana. Y hoy por hoy, esa es la base fundamental en la que se soporta el desarrollo económico, social e institucional de los últimos años. Las últimas 2 décadas, desde el 1996 a la fecha, han sido impactadas por la presencia del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, con el interregno lamentabilísimo del 2000 al 2004, que ustedes saben que lo que produjo fue un retroceso severísimo, una pérdida de 20,000 millones de dólares, la pérdida de un 20% de la riqueza nacional, la reducción, congelamiento del Producto Interno Bruto en unos 20,000 millones de dólares, cuando iba en ascenso, se lo entregaron en ascenso en el 2000, una sociedad en ascenso, en crecimiento, y el PRD la frustró y la metió en una crisis severísima, tanto que llegó a perder el 20% de su Producto Interno Bruto ya producido, el histórico, el que había acumulado en toda la historia de la nación. Lo perdió en unos 16 meses, lo que fueron del 2003 al 2004. Bueno, eso inmediatamente el PLD ascendió al poder, lo recuperó, y de esos 20,000 millones de dólares que recibió en el 2004, hoy son 64,000 o 65,000 millones de dólares, con obras de infraestructuras básicas extraordinarias y con un cambio trascendente en la sociedad dominicana y un crecimiento acumulativo anual desde el 2004 a la fecha que debe estar por el 5.5% ya, porque fue hasta la crisis del 7.1%, pero ha habido retrocesos, como ustedes saben, o frenos en el crecimiento, retrocesos no, frenos en el crecimiento, que probablemente hagan que este promedio haya bajado por lo menos un punto porcentual. Bueno, en resumen, ¿qué extraordinaria experiencia está viviendo el país? ¿Qué lección está dando a muchos de sus sociedades de la zona, de la región, que dejaron, en el caso de Venezuela, por ejemplo, desaparecer todas sus estructuras políticas básicas, que tienen en bandoleras a las estructuras políticas de Argentina, solo soportadas en lo que queda del peronismo, y en muchas otras naciones también. En Ecuador se llevó del paro todos los partidos políticos tradicionales, en Perú también, Aquí, sin embargo, sobreviven nuestras fuerzas políticas básicas, las que dieron origen a nuestros líderes históricos políticos, que están ahí. Algunas con dificultades que no dudamos superarán, no obstante lo grave que aparezcan, pero serán superadas. En resumen, que lo que acontecerá el domingo, lo que está en proceso, con la movilización de 2.600.000 militantes del PLD, es una lección que ojalá sepan aprovechar muchos de los países de América Latina
que por efecto de campaña, de malhadadas campañas de demérito de sus fuerzas políticas tradicionales, motivadas por una globalización y también por el famoso consenso de Washington que quiso hacer de los grupos privados los principales actores del desarrollo económico, social e institucional, y que terminó por llevarse de encuentro a instituciones políticas añejas, que son la base de la sustentación del desarrollo económico de cualquiera de estas naciones, porque son las que imponen las normas, porque son las que le ponen freno a los grupos privados que no tienen límites en la búsqueda de ganancias y de influencias, y que terminaron echando abajo muchísimas las estructuras que heredó el Estado como estructuras propias de producción y con las cuales debe algunas de ellas preservar para estar ofertando, igual que el sector privado, servicios, productos. Es una lección, insisto, que la República Dominicana está dando hoy, para que lo sepan. Esta nación debe estar siendo observada con mucho cuidado y con respeto por instituciones maduras como son las europeas y las norteamericanas. Con mucho respeto, porque aquí se están dando acumulación de calidades que están dejando boquiabiertos a muchos y que están provocando celos ya. Los sentimos muy cerca, en estados muy cercanos de la zona, que nos recelan el crecimiento económico que hemos acumulado e institucional, la calidad que ya muestra nuestra sociedad, la sólida definición en los planos económicos, social e institucional que muestra la sociedad dominicana de hoy, es motivo de celos de países cercanos de la región, de vecinos. Y si no hago referencia a ellos, es porque no me está dado hacerlo desde esta tribuna. Pero yo sé que muchas de las expresiones que ustedes vieron destempladas, que pretendieron poner en duda la autoridad de la República Dominicana para determinar los límites de su nacionalidad y de su soberanía. Eso que ustedes vieron por parte de jefes de Estado cercanos tiene que ver con el celo que está provocando esta nación, que consolida sus estructuras políticas, que hace de su democracia un ejemplo. Aquí no hay un solo preso político. Aquí no se ha perseguido nunca a un periodista, nunca. Y además, no hay un solo sector privado que pueda decir que está siendo objeto de una competencia desleal del Estado. Si se quejan, por ejemplo, del Banco Reserva, saben muy bien que ese banco lo que ha hecho es competir con las mismas armas con que compite el sector financiero privado y extranjero que está presente en el país. O sea, no puede haber quejas. Todo lo contrario, lo que debe haber es el reconocimiento por la manera profesional, límpida con que se manejan las acciones de instituciones como el Banco de Reserva y otras más del Estado que marcan el paso. Yo quería destacar eso, don Mozart. Buenos días. Buenos días, Pedro. Porque nosotros debemos resaltar las cosas buenas. Claro que sí. Y debemos decir que tenemos una gran nación. Y debemos decir que nuestra sociedad es una sociedad en proceso rápido, avanzado de maduración y de desarrollo económico y social. Y que está dando lecciones y que debe estar siendo observada con mucho detenimiento. Así es. Con un Producto Interno Bruto de... ¿Ustedes quieren saber lo que es nuestra sociedad? Nicaragua está discutiendo en este momento la posibilidad de ejecutar un proyecto para un canal transoceánico. Nicaragua tiene la oportunidad de comunicarlos en los dos océanos grandes con un canal mucho más ancho que el de Panamá. Y para eso necesita una inversión de 40.000 millones de dólares. Ya seleccionó incluso al concesionario, es un grupo chino que está ubicado en Hong Kong
que es el que va a hacer inversión. La inversión, imagínense ustedes, va a haber aeropuertos en el Atlántico y en el Pacífico. Para que sepan de lo que estamos hablando, una obra extraordinaria, puertos, aeropuertos, todo. 40.000 millones de dólares. Bueno, con esos 40.000 millones de dólares, si se aplica, es previsible que el Producto Interno Bruto de Nicaragua, que hoy es de 12.000 millones de dólares, pase a 20.000. Entonces, ¿con cuánto va a cerrar el Producto Interno Bruto nuestro de este año? En cerca de 70.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea de lo que está pasando. Nosotros, los 160.000, 170.000 barriles diarios de petróleo que consumimos es más que toda Centroamérica. Claro, usted me va a decir, bueno, porque Costa Rica y otros más, una buena parte, Salvador, una buena parte de la energía que producen proviene de hidráulica, otros geotérmica, sé yo qué. Pero cuando usted suma el consumo de toda Centroamérica, no llega a 170.000 barriles. Nosotros tenemos 170.000 aproximadamente. Entonces, esta es una señora economía. Una señora economía. Por eso que ustedes ven que se atrae inversión de todas partes. Que empresarios importantes de Venezuela escogen de Brasil, de México, de Canadá, de Estados Unidos, es decir, de Europa. Vienen de todas partes aquí a invertir. Dentro de 2 meses están poniendo en operación 1.700 habitaciones hoteleras más, nuevas, novísimas, recién hechas, en servicio. Y superaremos las 70.000 habitaciones dentro de poco. Somos una tremenda economía y sociedad, la dominicana de hoy. Y eso lo digo a propósito de ese extraordinario evento del domingo del PLD, porque de verdad que es una demostración de solidez y de capacidad de manejo de grandes eventos. Así es. Buenos días, don Gaito. Saludos, Héctor. ¿Cómo va todo? Bueno, estamos todavía de pie, ¿no? Así es. Cuéntenos algo, Héctor. Pedro introdujo un tema muy interesante hoy. Yo quiero agregar que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ese partido cuando fue fundado decía el profesor Juan Bosch, que era el partido que iba a completar la obra de Juan Pablo Duarte. Asumía eso como un objetivo fundamental. Y hubo gente que no entendía eso por mucho tiempo. Y cuando usted retoma, se pone el comentario de don Pedro, lo que ha pasado en República Dominicana. Juan Pablo Duarte creía en un Estado de Derecho. Y lo que ha ocurrido en la República Dominicana en el Estado de Derecho, como se han fortalecido las instituciones, la República Dominicana nunca lo había vivido en un periodo de 20 años. Si usted toma el Partido de la Liberación Dominicana cuando llega al poder en 1996, usted se va a dar cuenta cuando comienza a revisar que el Partido de la Liberación Dominicana comenzó un proceso sostenido de modernizar el Estado dominicano. Y cuando pasa revista a lo que son cosas que cualquiera pensaría hoy que se trata de un cuento. Por ejemplo, un muchacho que tiene hoy 15 años, 16 años, que con esa edad es una persona con conocimientos extraordinarios en el campo de la informática. Con esa edad, cuando el PLD llegó al poder en 1996, la computadora en la sociedad dominicana, en la colectividad, era un elemento extraño, un objeto extraño. Nosotros, profesionales de la comunicación, conocimos la experiencia de maestros del periodismo que se resistían a usar una computadora, porque entendían que ya había pasado su tiempo y no podían usar una computadora. Mozart de Lancer, que está aquí también, es testigo de esa experiencia que vivimos en el periódico El Siglo. El periódico El Siglo fue el primer periódico dominicano que se funda utilizando ya la computadora
ya se podría hablar de un periódico semicomputarizado, porque ya el escáner, el servicio de los trabajos de preprensa, estaba el área de pegado. Usted recuerda, don Pedro, que eran los pay stop, que era una sala como la mitad de este estudio, que usted veía 20, 40 hombres y mujeres pegando. Y es que este periódico, por ejemplo, que usted lo ve aquí, este periódico, todo lo que usted veía en ese tiempo que le hablo, esa fotografía la pegaba un hombre o una mujer con las manos. Y el texto, Esa línea, cada línea de esta que usted ve ahí, la pegaba un hombre con las manos o una mujer. Y por eso usted veía en esa área de los periódicos, el área de pay stop, que era una masa de hombres y mujeres trabajando. Cuando el periódico El Siglo se establece, que ya el periódico El Siglo, que esto se hace en la computadora, imagínense, eso fue una novedad en el periodismo dominicano, pero en los días anteriores a la salida del periódico había gente, eso se escribía en los periódicos de aquí, que eso iba a ser un fracaso porque aquí no había capacidad para hacer un periódico usando la computadora, porque la computadora era un objeto extraño para la colectividad. Y hubo una polibroma del periódico Nacional que escribe, la primera edición, don Pedro, se retrasó. Usted que conoce cómo cuando se funda un periódico, porque usted ha vivido esa experiencia, sabe que las primeras ediciones se retrasan. dirigiendo El Siglo, claro, unos años después. Claro, no, y usted vivió cuando era, lo que yo hablo, era todo pegado, toda la mano del hombre y la mujer. La experiencia en la noticia, que ahí no era ni pensar en computadora, y sabe de los esfuerzos que eso implica. Cuando se implantó el sistema computarizado de composición y texto en el listín, yo era editor económico del periódico. Sí. Nosotros, la redacción, nos resistíamos al nuevo proceso porque lo encontrábamos muy complejo. Y un día yo llegué a mi despacho y encontré que ya no tenía la máquina de escribir encima, sino la pantalla de computador. Y el teclado. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, el periódico mañana tiene que salir. Según las instructivas que le hemos estado dando en estos días y que ustedes no parecen querer. Sí, óyeme, porque había una resistencia. Se nos impuso. Sí, había una resistencia. Y el periódico salió. Claro, sí, salió. ¿Y qué pasó con el Partido de la Liberación Dominicana, la primera administración del presidente Fernández? El presidente Leonel Fernández, un hombre informado, o sea, con la formación que le permitía tener un dominio de cuál era la realidad y la perspectiva del comportamiento mundial en el uso de la tecnología, sabía que ya la humanidad no podía salir ya de lo que iba a vivir la era de la comunicación y el conocimiento. Y comienza el proyecto se traza como un objetivo, el gobierno, ese gobierno del PLD 1996-2000, de establecer un laboratorio de informática en cada liceo. Se trazaba como un objetivo. Eso se llevó críticas, don Pedro. Usted toma los periódicos del tiempo y usted va a ver cómo le dijeron a ese presidente que como en un país de analfabetas se le ocurría a un presidente pensar destinar recursos para abrir laboratorios de computadoras en los liceos del país, porque esos muchachos y muchachas lo que había era que alfabetizarlos, porque no es verdad que esos recursos se iban a perder. Hago el comentario por lo que puede significar la presencia de una organización política en el poder. Puede construir y puede destruir. Oiga, puede construir y puede destruir. Y ya usted ve lo que ha pasado, que ya en la segunda administración del PLD, también del presidente Leonel Fernández, encabezada por el presidente Fernández, ¿qué pasó? Donde quedó la agenda, esa agenda fue retomada después de ese desplome, como decía don Pedro, histórico, señores. La República Dominicana es un país que durante los últimos 50 años no ha dejado de crecer, pero hace la excepción cuando usted llega a ese hoyo, cuando usted llega a ese periodo 2000, 2004, sobre todo 2002, 2003, cuando usted vive esa situación,
en un contexto que la economía de Estados Unidos en crecimiento, el entorno internacional mejor, y la República Dominicana en ese momento vivió una crisis que fue como una bomba que dejó más de 1.4 millones de pobres en la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasó? Las políticas que se adoptaron. El paso del Partido de la Liberación Dominicana por el poder ha significado modernización, ha significado políticas sociales. Lo que ocurre hoy, don Pedro, que cuando una persona pasa a ser un empleado de una empresa formal, si es un matrimonio joven, cuando uno de los dos se integra al mercado de trabajo en una empresa formal, su familia está protegida, su familia tiene un seguro médico, su familia tiene un fondo de pensiones. Y esto también es un aporte del paso por el poder del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, esa visión. Recuerden lo que pasó en ese periodo 2000-2004, que se hicieron 8 intentos por arrancar con el seguro familiar de salud en el régimen contributivo. Y en la 8ª oportunidad, el presidente de la República, Hipólito Mejía, le dijo a los presentes, bueno, esto también se lo dejo a Leonel. O sea, vencido, no pudo pasar el seguro familiar de salud. Cuando llega en el régimen contributivo, cuando llega la administración del Partido de la Liberación Dominicana, eso se coloca entre las prioridades. Y entró el seguro familiar de salud y está hoy lo que nosotros conocemos, más de 2.4 millones de personas están incluidas en el régimen contributivo de salud. Y en el régimen subsidiario, o sea, que el que paga el Estado Dominicano, la República Dominicana tenía alrededor de 39.000, de acuerdo a las informaciones que se levantaron en el momento. Hoy la República Dominicana tiene en ese régimen más de más de 2.4 tiene República Dominicana incluidos ahí. Entonces, ¿qué indica esto? La visión de una organización política y de políticos que entienden que la política es para transformar, la política es para romper con las desigualdades, la política es para llevarle realidades a las sociedades para que sean felices, para que puedan pensar en proyectos y que puedan construir. Todo esto se agrega, oiga, estoy hablando de esto, ahora cuando usted toma las obras físicas, usted tiene que hablar del sistema vial, lo que ha ocurrido. Usted sabe, don Pedro Moza lo conoce muy bien, porque le ha tocado trabajar en el área económica por mucho tiempo, en los medios de comunicación. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el paso por el poder del presidente Joaquín Balaguer, para hablar de la República Moderna, significó la ampliación de la red vial terrestre, al grado de que usted tomaba de la capital de la República y usted cojaba y se desplazaba por el nordeste y usted veía ya cómo usted podía llegar a Samaná tranquilo por el nordeste con una buena vía, porque esa administración hizo aportes significativos en el sistema vial. Cuando usted toma esa administración y usted dice, ¿por qué el PRD se ha afectado y ha perdido mucho aprecio en la sociedad? Que se personalicen sus dirigentes. Porque la gente comienza a relacionar el partido con esos dirigentes. Imagínense que a la gente le hablen 2000, 2004. ¿Qué va a recordar? ¿Y qué ha pasado con las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana? La red vial de República Dominicana, moderna y expandida al grado que hoy tenemos las 4 regiones comunicadas, lo que ha ocurrido en el este, lo que está pasando ahora con las avenidas de circunvalación, que además de la agilidad para el tránsito, como también liberan a las ciudades de lo que es el monósito, la concentración de vehículos, los apagones, las interrupciones del tránsito en la ciudad y tener la gente que soportar todo el monósito que lanzan los vehículos cuando están estacionados por los tapones que se producen.
lo que van a significar estas avenidas. Ya San Pedro de Macorís lo está viviendo. La Romana y ya todos los pueblos que toca el corredor del este ya también saben de esto, lo que significan estas obras viales modernas. Y usted podría durar mucho tiempo hablando de todo esto. Fíjese que yo comencé a hablar... Lo del metro. Sí, hablar, lo del metro, una marca, que se dijo, aquí dijo un dirigente político distinguido, de los políticos que considero de mayor formación que tiene el país, de su generación, que es el doctor Ramón Alburquerque, el ingeniero Ramón Alburquerque, que presidía el PRD, que él dijo en varias oportunidades públicamente, en actos públicos y en ruedas de prensa, que aquí no había capacidad para construir un metro, que ese proyecto de metro era otra estafa del sueño de Leonel. Y ya usted conoce que ese metro, la línea 1 y las 2, que están en servicio, están movilizando, le están dando asiento a más de 222,000 personas, cada día es el promedio. Imagínese que usted le diga hoy a Villamella que le va a quitar ese metro. Se le paraliza el norte del Gran Santo Domingo. Y fíjese cómo está todo, y que usted le diga a la gente que vive en el entorno de la Padre Castellanos que usted le va a quitar el metro. Yo supongo que Andy Aguirre, Mozart, que Andy venció el miedo y seguro que recorrió la ruta hacia la universidad, porque él decía que el metro se iba a derrumbar, se iba a derrumbar cuando cruzara por ahí para la universidad. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre con esto, don Pedro? Que aquí le quiero ponerle punto al comentario, para que usted vea cómo se puede hablar mucho de esto. ¿Dónde usted lo corona? Y usted dice, el país ha avanzado en obras de infraestructura, los aportes, ha avanzado en los programas sociales. Don Pedro, pero es algo tan importante que usted sabe que nosotros cuando vivimos la vida de estudiantes, por mucho tiempo se nos dijo que la República Dominicana, para progresar, tenía que tener regímenes fuertes, que no eran democráticos, porque se tomaba como referente la administración de Ulises Heró. Ulises Heró es el que aporta incluso el ferrocarril central, está entre sus aportes. Ulises Heró, don Pedro, es el que inaugura el servicio de electricidad en República Dominicana, es el presidente de Lili, es el que lo inaugura. Después, y ya usted sabe, Lili hace las primeras vías, o sea, de una administración de gobierno dominicano. Le tocó todo eso a Lili. Y la gente, hubo un tiempo que relacionaba a Lili, dice la República progresó. Ahora, lo que pasa, Lili no era democrático, Lili era antidemocrático, pero la República Dominicana progresó. Después le tomaban como ejemplo el segundo constructor, gran constructor que conoció República Dominicana, que fue Rafael Leónidas Trujillo, el régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Todas las obras, bueno, lo que nosotros conocimos como la autopista Duarte Vieja, esa es de las obras fue una obra de ese régimen. Y cuando usted ve de las escuelas de la capital y los pueblos, usted va a ver que hay un conjunto de plantas físicas que la levantó esa administración. Es decir, no se le puede negar a esa administración lo que son las obras materiales. Ahora, ¿qué pasó? Don Pedro, no había libertad. Partido único, el único partido era el Partido Dominicano, no había espacio para la oposición y por eso la gente decía que relacionaba el progreso con los regímenes autoritarios. Yo recuerdo que hay un libro que lo escribió el distinguido sociólogo ya fallecido, que en paz descanse, don Julio Cross Veras, que para nosotros fue un intelectual muy respetado, o sea, porque incluso tuvimos la oportunidad de recibir conocimientos suyos de Julio Cross Veras. Y él escribió un libro que se llama El Desarrollo Dominicano, 1844-1944. Y entonces él cierra con la tesis de que República Dominicana progresa y construye grandes obras en los regímenes autoritarios, tomando los ejemplos de los regímenes autoritarios que también estaban marcados por obras importantes, como el caso de Lili, el caso Trujillo,
¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado? El Partido de la Liberación Dominicana ha hecho añico eso que se presentaba como una especie de axioma en República Dominicana y ha demostrado que un partido puede hacer aporte en el gobierno para que una sociedad se desarrolle, para que una sociedad sea menos desigual, para que una sociedad garantice un régimen de derecho. Así es. Esto lo ha logrado y eso explica por qué este Congreso, el 8º Congreso Ordinario, comandante Norge Botello, que vive el Partido de la Liberación Dominicana, en la sociedad también se está viviendo ese proceso y la gente ya comienza a sentir que lo que va a haber es una fiesta de la democracia donde la gente va a ir, los militantes del PLD van a ir el próximo domingo a escoger los nuevos dirigentes que quieren, y ya usted ha visto todo lo que ha pasado, la gente cómo se ha estado movilizando en busca de apoyo. Y el doctor César Pina Toribio decía ayer, ya explicando unos detalles, hay un centro de cómputo único, o sea, que va a dar las informaciones en el momento adecuado. Se han tomado todos los detalles para asegurar un proceso transparente, fluido, y que la gente lo pueda ver, sentir como una expresión de la democracia que vive un partido, y un partido que en el ejercicio del poder le ha reiterado a la sociedad dominicana con los actos que es democrático. Saludos, buenos días. Miren, sí, todos estamos de acuerdo en que hemos avanzado muchísimo, el país ha avanzado mucho. Yo quiero, sin embargo, quiero manifestar una inquietud. Desde ayer Orión, al terminar su comentario, hablaba sobre lo que él percibía como algunos excesos policiales y además algunas situaciones que se están dando en el país. Y Pedro anotaba que en el marco del clima de inseguridad que hay en el país, hay un clima de inseguridad en el país, lo hay. Habría que tomar en cuenta los muchachos que están involucrados. La mayor parte de los crímenes, de los desafueros, de los delitos que se están cometiendo en la República Dominicana, lo están cometiendo muchachitos entre 16 y 22 años de edad. Ayer, viendo los diarios, veo que se está dando una discusión entre la Policía Nacional, versión policial, versión familiares de 3 jóvenes caídos en Villamella en un supuesto o real intercambio de disparos con la policía hace unos días. Y hoy reseña la prensa que la policía reconoce que esos muchachos no tenían fichas policiales. El hecho de que no tengan fichas policiales no quiere decir que no hayan estado involucrados en delitos terribles. Pero el hecho de que hayan estado involucrados en delitos terribles tampoco quiere decir que por eso haya que matarlos. Pero al mismo tiempo eso no quiere decir que la policía y sus miembros se dejen matar por muchachos que portan armas de todo tipo y que en ocasiones también enfrentan a la policía. Fíjense qué complejo, fíjense qué compleja es la situación en el país con esto de los jovencitos que están involucrados en actos delictivos y que terminan como terminaron esos pobres infelices de Villamella. Entonces yo quiero llamar la atención en el sentido de que hay que apurar pasos concretos en materia incluso legal, ese código del menor, y en materia de lo que es la labor policial misma. Y lo que es más importante, la incorporación de la sociedad en un proceso en el que muchos de esos muchachos, por múltiples razones, no siempre porque no hay oportunidad, porque muchos se agarran de ahí, hay muchachos que nacen para el delito, ¿tú sabías eso? O sea, hay gente que, sí, hay gente que parece que lo traen en la vena. El entorno te daña, lo deforma, te deforma, pero hay gente, ¿y cuántos muchachos que nacieron en cuna? No lo vemos nosotros involucrados en situaciones terribles de narcotráfico, tráfico, crimen.
organizado y ese tipo de cosas. Una minoría. Es una minoría, pero está ahí, o sea, es un tema sumamente complejo, pero está muy vinculado esto con el clima de inseguridad que hay en el país y con los atracos a plena luz del día. Fíjense todos, esos tres estaban entre 17 y 20 años. Los que mataron a este señor aquí en saliendo de un almuerzo, italiano, que estaba compartiendo. Jovencitos también, son jóvenes los que están involucrados en eso. Entonces, yo pienso que ya es el tiempo de que le demos, que enfoquemos, que el Estado como tal, se enfoque, pero con toda responsabilidad, en tratar de ver cómo nos planteamos algún tipo de política dirigida a afrontar esta situación. Miren otra cosa, nosotros estamos de acuerdo en que, y hemos ponderado en múltiples ocasiones, los niveles de tolerancia de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que se ponen muy de manifiesto también en este gobierno, en el gobierno de presidente Danilo Medina, que es un gobierno muy popular, mantiene una tasa de popularidad bastante elevada. Pero yo quiero llamar la atención de las autoridades, con todo el respeto, en el sentido de que la tolerancia no puede en modo alguno pasar por alto el que todos y cada uno de los dominicanos, en todos los sectores, debemos acogernos y debemos plantearnos el cumplimiento cabal de la ley. Lo que aconteció ayer en San Francisco de Macorís con la paralización de los negocios, lo que está, el nivel de chantaje soez por parte de la Federación Dominicana de Comerciantes, gente que lo único que está buscando en este momento es seguir tomando el dinero ajeno, el dinero que le corresponde al fisco, que el que va a un colmado y compra, paga un ITEVI, que ellos se lo cogen, porque de eso se trata. Eso no se puede tolerar. No lo quieren reportar. Eso no se puede tolerar, porque eso es un robo. Y la Santa Federación Dominicana de Comerciantes está en eso, promoviendo la continuación del robo al fisco y el robo al público, con esa actitud de que a ellos no les van a poner las máquinas estas de control fiscal, bajo el alegato de que eso sale 20,000 por un lado, hay que comprar otro asunto, al colmado que le ponga eso quiebra. Mentira, eso es embuste, porque en eso hay muchísimos almacenistas. Y esa Federación Dominicana de Comerciantes, eso viene siendo, ustedes saben cómo, en materia del comercio organizado en el país, eso viene siendo como la patronal de sectores del sector privado que tienen la patronal a su brazo armado, bien aceitado siempre, cada vez que hay procesos de reformas en el país. Ese sector, que digo yo siempre atrasado, dice que no, y entonces chuba a la gente de la patronal. De esa misma manera, así mismo es, familias importantes de este país, con vínculos importantes en el comercio, porque esto es una red, propician a gente como la de la Federación Dominicana de Comerciantes, que es el brazo armado de esa gente, de esas familias de grandes comerciantes del país, para que fomenten el caos. Así mismo es, ¿eh? Como ellos no pueden dar la cara a los grandes, los industriales, los comerciantes grandes, tienen la directiva. Entonces mandan al federado este perfumado, el Iván García, porque se fue preparado para eso. Ese es un hombre, ese es un cuadro preparado para eso. Y compartes. Para crear el caos, para seguir violentando la ley y seguir la estafa de una parte del sector privado que se niega a pagar los impuestos. Lo que retiene. Esa gente que por mucho tiempo han estado evadiendo impuestos o eludiendo impuestos. Entonces la popularidad del presidente de Danilo Medina
no puede en modo alguno mantenerse sobre la base de tolerar este tipo de chantaje. Eso hay que aplicarlo. Esas máquinas tienen que ir a las pulperías, tienen que ir a los colmados. Todo el que tenga un negocio en este país tiene que pagar impuestos. Sea pequeño, chiquito, lo que sea, tiene que pagar impuestos. Lo que es lamentable es que el Estado no tenga suficientes máquinas para que la busque. Pero que comience a buscarle. Porque el consumidor está pagando impuestos, don Pedro. Debilidad de impuestos internos. Ellos le piden. No, eso no es una debilidad, eso es falta de voluntad política. Al que está captando el impuesto, le pide que ponga una parte de lo que cuesta la máquina. Oiga. No. Yo ponderé muy bien al director de impuestos internos. Porque yo digo que el director de impuestos internos fue sincero. Porque él dijo, primero no tenemos la logística y segundo no tenemos la voluntad política. Yo estoy de acuerdo, No hay voluntad política para afrontar ya definitivamente en este país hay que enfrentar la evasión y la elusión fiscal. Eso hay que enfrentarlo porque es uno de nuestros principales males. Entonces, como los medios de comunicación en su gran mayoría están también en manos de esos empresarios, entonces no le dan el enfoque a una situación. Con el dinero que cobran. No se le dan el enfoque a una situación como la que se dio ayer en San Francisco de Macorís y que se pretende llevar a todo el país bajo el alegato de que se quiere cerrar. Se le dijo que no se va a cerrar ningún comercio, pero se le está diciendo que ya definitivamente hay que implementar un sistema mediante el cual el rico tenga control. Como cuando usted va a una bomba de gasolina, que usted diga, no debe mi comprobante fiscal, para que el público entienda que eso que le cobraron, ese impuesto, va a ir donde tienen que ir, que es al Estado, y que el Estado se lo va a devolver en bienes y servicios de calidad, pero no para que se lo quede un almacenista o un pulpero del país. Lo pagó el consumidor. Porque ya el consumidor lo pagó. Sí. Eso es una estafa. Entonces no le quieren dar ese enfoque. Entonces el señor Iván y la Federación de Comerciantes, que sepan que no van a engañar a nadie. Y a la población que abra los ojos. Sí. Que no es verdad, que es por problemas. Entonces metieron, y que no, y que dejen el ITEVI para después, porque la situación no es el ITEVI, eso no, detrás de eso no es que están, porque eso nunca ha sido doliente de nadie. Eso no es verdad. ¿Para qué? Para tratar de ganarse el apoyo de la población y de los políticos y de los partidos políticos, exactamente, la oposición. Y eso es un acto de irresponsabilidad que no puede ser aceptado. Entonces, a los ejecutivos de la Asociación de Industria que estuvieron comportándose de esa manera. De esa manera, o sea, aquí están manipulando la información. Y le voy a decir algo. Y sacaron óigame esto, porque es grave lo que está pasando. Sacaron a relucir una famosa asociación de amas de casa. Sí, ahí en estos días, la realidad sacan de vez en cuando. Todos sabemos que son ellos. Sí, son ellos. Entonces, yo llamo la atención. Pedro, que no es la de Rosario López, que en paz descanse. Sí. Usted sabe, Rosario López, eran unos objetivos totalmente diferentes. No, pero ahora estos son lo que quieren ocultar. Al servicio de las grandes empresas. Claro, un dinero que pague el contribuyente. Mire, ama de casa, cuando usted compra un cubo de pasta de tomate, le paga un ITEVI. Ese ITEVI no se lo reporta a la Dirección de Impuestos Internos. Bozar acaba de decir, el asunto de la voluntad política se reflejó en una dubitación inaceptable, inexcusable del ministro de Industria y Comercio, que dijo que él pensó que debía haber convenido. Dejar eso para después. Sí. Usted sabe lo que es un país con una carga fiscal de un 13%. Eso no tiene madre. Que haya logrado en una reforma que eso no tiene madre. Meses. El populismo barato. Y yo le voy a decir una cosa. Y yo le voy a llamar la atención. De fresco, uno siempre. Pero voy a llamar la atención. Al presidente, debo decir, el presidente está en una labor de gobierno ejemplar y es un hombre transparente y un hombre con carácter, con firmeza y con visión de lo que es en el país y que se ha ganado muy bien ese posicionamiento. Ahora el presidente está comprometido con el presente y el futuro de este país. Sí mismo. Y este presidente es el presidente de un partido que se comprometió desde que surgió con dos aspectos fundamentales que el doctor Franklin Almeida lo resaltaba en ese discurso histórico del profesor Juan Bosch cuando creó el PLD. Por un lado, la reforma y modernización del Estado dominicano. Ustedes saben lo que implica reformar y modernizar un Estado.
significa que aquí las leyes tienen que crearse y tienen que cumplirse. Y todos los procesos tienen que ser cabalmente cumplidos por todo el mundo. Y uno de los grandes méritos que hay que reconocerle al Partido de la Liberación Dominicana en sus gestiones es que ha sido el timonel para este proceso de reformas estructurales que ha alcanzado la República Dominicana en su estado y que es ostensible. Nosotros hemos transformado, la nación dominicana se ha transformado a partir de ese proceso de reformas estructurales. Así es. Que vio Balaguer en un momento, ya en el 90, comenzó por ahí, la dejó de acuerdo a las circunstancias, el momento, lo dejó hasta ahí, y la tuvo que poner mediante decreto, precisamente por esos mismos sectores que se han negado siempre a las transformaciones, porque han vivido del atraso increíble. Son sectores que pretenden seguir viviendo del atraso, de las canonjías estatales, de la evasión fiscal y elusión, y eso no puede permitirse. Y te reclaman transparencia al Estado. Entonces, el presidente Danilo Medina sigue ese proceso de modernización y sus funcionarios tienen que estar claros en ese propósito, no pueden ceder ante ese tipo de cosas. Entonces, estamos frente a un chantaje de lo ya ganado. Óigame, paralizar el transporte, paralizar el comercio, paralizar el país, y ellos lo saben. Por eso el transporte ha llegado a esos niveles de mafia, de chantaje y de extorsión contra el Estado y contra la familia dominicana. Y eso mismo se pretende ahora con este sector comercial, inescrupuloso y irresponsable, que de alguna manera es manejado en forma malévola, malintencionada, por importantes familias del país. Así es, Esa es la realidad, para que el pueblo dominicano no se deje confundir. Así es. Para que la gente de los pueblos sepan que eso es un truco, que cuando usted va a la pulpería y usted paga y usted ve que pagó por el salchichón, a un comercio, o a una ferretería, o un comercio, y usted va y compra, a un centro electrodoméstico y paga, y dicen, este es el ITEVIL, y usted paga, pero ese ITEVIL usted sabe dónde va a parar, a los bolsillos de esa gente, porque no hay control. Si no está la maquinita, esa maquinita, olvide y tumbe que ese dinero no va al fisco, o sea, al Estado, para que el Estado también, en forma responsable, se lo devuelva a la población. Finalmente, lo quiero dejar ahí porque es que me irrita que los medios de comunicación, en su gran mayoría, oculten. No, Mozart, y permíteme agregar, que son lo mismo, Mozart, que mañana le van a reclamar al Estado que tiene que tener más recursos para educación, más recursos para salud, más recursos para seguridad, se descuida, más recursos para reparación de calles. Si el presidente Danilo Medina se descuida, le encienden la pradera, se la encienden. Ya ellos están, ya incluso mucha gente, porque la oposición se mueve, una parte de la oposición, que todos conocemos, se mueve en todo este tipo de tinglado, se mueve. Y entonces, si el presidente nos pone un avisor, cuando viene a ver, por ahí, con ese chantaje, le encienden el país para bajarlo de la cima donde él ha logrado colocarse mediante una formidable gestión de Estado como la que está llevando a cabo. Finalmente, señores, miren, ciertamente, como han destacado los colegas, estamos en presencia de un proceso de un partido político, que en este caso es el Partido de la Liberación Dominicana, que hay que reconocerlo, señores. Mucha gente dice, no, porque tanto recurso y tal. Es una maquinaria formidable que está en las calles desde hace tiempo. Y es una gente que está demostrando con este proceso, donde se están movilizando centenares de miles de personas en todo el país. Es un ejemplo de cuando estamos en presencia de una organización con gran vocación unitaria, pero al mismo tiempo con una gran vocación de poder. Ese es el Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la gente capaz de mandar a las calles a 970 aspirantes al Comité Central para solo escoger 168.
y están en las calles buscando los votos de sus compañeros para colocarse en el sitial que significa el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y mientras eso acontece en el PLD, lamentablemente nosotros vemos que sucede todo lo contrario en un partido formidable también como el Partido Revolucionario Dominicano o en otra gran organización con grandes ejecutorias nacionales como es el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces llamo la atención para que no seamos deshonestos. No procuremos ahora decir que mira cómo están con los recursos del Estado. Usted tiene forma, mecanismo de decir, no, la realidad es que esta gente del PLD ha logrado sin lugar a dudas colocarse en un importante sitial sobre la base de creer en su estructura partidaria, de creer en la unidad, de creer en el espíritu de cuerpo y de tener esa alta vocación de poder que probablemente lo lleve a continuar más allá del 2016 si es que la oposición no termina de entender que como se está manejando, en la forma díscola en que se está manejando, no es verdad que va a presentar una propuesta fiable para una población que ya sí ha visto en el PLD un soporte importante para el desarrollo y por eso lo ha premiado con esos formidables triunfos como lo ha logrado el PLD con 12 años de poder y con tres periodos, 13 y ya miren cómo se encamina por la derecha, directo a nuevos éxitos. Entonces es importante que esto sirva de ejemplo y que en vez de cuestionar, como están haciendo mucha gente, cuestionar por cuestionar, vean en el PLD la importancia que tiene el factor disciplina, el factor unitario y sobre todo esa capacidad de visión estratégica que han tenido y tiene la dirigencia y el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, hoy es viernes de la Seguridad Social. Le hemos reservado un plato fuerte. Está con nosotros el licenciado Fernando Camaño. Él es el superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Como ustedes sabrán, la mañana la vamos a disponer para tratar con Fernando Camaño los avances de la seguridad social y los retos que tenemos por delante. Vamos a pasar unos mensajes y regresamos inmediato a la sala de entrevista.